Y bueno, en este video vamos a explicar, en esta demostración vamos a tratar de explicar brevemente cuál es el proceso de instalación de SQL Server 2022. ¿Qué diferencias hay del instalador de 2022 con tal vez versiones anteriores, 2019, 2017? Es que en este instalador, como lo vamos a ver en unos momentos más, se agrega una ventana donde nosotros podemos configurar algunos servicios de Azure para el almacenamiento de bases de datos en la nube, que es otro de los servicios de Microsoft, que no existía para las versiones anteriores, 2019 o 2017. Y bueno, el proceso para seguir. Muchas veces yo les recomiendo que si van a utilizar tanto el Management Studio como interfaz gráfica, como el propio SQL, descarguen las versiones más recientes, porque muchas veces ya vienen con algunas mejoras, algunas solución a problemas, con sistemas operativos que pudieran llegar a tener recientes como Windows 11. Entonces, como recomendación sería esto. Les voy a dejar aquí en los recursos de nuestro curso los links de descarga, que es muy sencillo. Si ustedes simplemente colocan descargar SQL Server 2022 o simplemente descargar SQL Server, los va a mandar a este sitio, que es donde nosotros, o bueno, ustedes pueden descargar las herramientas. Aquí dentro de las versiones gratuitas, que son con las que vamos a estar trabajando, nos va a dar dos opciones. Una que es el SQL Server en su versión desarrollador o la versión developer, que es la que tenemos del lado izquierdo, y otra versión que es un poquito más reducida en cuanto a los recursos, en cuanto a los servicios, que es el SQL Server Express, que es lo que nos va a aparecer del lado derecho. Aquí, como recomendación, necesitamos una versión que, sin bien ser una versión estándar o una versión Enterprise, nos ofrezca un mayor número de servicios. Y para todos los temas que vamos a ir viendo que están asociados a la administración de base de datos, pues lo ideal es que descargaran la versión de SQL Server Developer, ¿sí? Si le damos clic en descargar, nos va a mandar nos va a descargar un archivo que es como que el launcher, el de instalación. Ustedes lo guardan en alguna ubicación. Esto no es que les va a descargar el SQL, sino les descarga el archivo que cuando lo ejecutemos nos va a iniciar el proceso de instalación. Ahora, este proceso de instalación, cuando lo hacemos desde este launcher, nos va a dar principalmente dos opciones primordiales. Uno, que lo instalemos directamente conectándonos a internet, los servicios en línea, ¿sí? Que es la instalación básica, se conecta y descarga los archivos y lo instala. O la opción que yo les recomendaría, que es la de descarga de medios. ¿Por qué les recomendaría la descarga de medios? Porque ustedes van a tener el archivo de instalación que viene en una imagen, un archivo .iso, y ese lo van a tener en su máquina y lo pueden instalar tantas veces quieran sin requerir de una conexión a internet. Pueden estar desconectados, ¿sí? Y más ahorita tomando en cuenta que para algunos de los ejercicios que podemos desarrollar más adelante vamos a necesitar tener múltiples instancias, pues sería más conveniente tenerlo como una descarga a un medio local. Entonces, si yo le doy clic en descargar medios, ¿sí? Ojo aquí, lo que por ahí les platicaba en algunas otras sesiones, la parte del idioma, ¿sí? Que es medio quisquilloso a veces el instalador. Lo podemos descargar en español, y si tenemos un sistema operativo Windows 10, Windows 11, de los que vienen configurados con un solo idioma, el famoso Single Language, la recomendación sería que lo instalaran en inglés. Entonces, lo descargan en inglés y lo instalan sin ningún problema. Como les comentaba, a final de cuentas, el Management Studio, que es la interfaz gráfica, esa ya la pueden instalar en español y no habría mayor dificultad, ¿no? Y aunque lo tuviéramos en inglés, sí, pues no es un inglés muy complicado. En las opciones de menú lo podemos trabajar, ¿no? Muchas veces dentro de las recomendaciones nos dicen que este tipo de herramientas, pues preferentemente instalarlas y configurarlas en inglés y acostumbrarnos a trabajar de esa manera. Entonces yo lo voy a descargar en español. Nos va a descargar un archivo, la opción más viable es un ISO ya en los sistemas operativos Windows, desde el Windows 8, Windows 10, Windows 11, ya simplemente tener el archivo lo podemos abrir directamente desde el explorador de Windows y de ahí lo podríamos ejecutar como si tuviéramos una unidad virtual. Sí, la ruta, pues ustedes lo guardarán donde mayor se les
les sea de facilidad o de fácil recuerdo tenerlo guardado en alguna ubicación. Entonces simplemente vamos a darle clic en descargar. Yo ya lo tengo listo, ya lo había descargado previamente, por eso esta parte lo voy a emitir. Y bueno, en el caso de que lo tuvieran que descargar, simplemente esperar a que haga el proceso de descarga de los 1.3 gigas aproximado que mide el paquete de instalación, ¿sí? Entonces sería descargar, esperar a que termine. Otra herramienta que yo les sugiero yo no lo hago porque ya lo tengo, que tendrían que descargar es el SQL Server, el Management Studio. Porque esto que estamos instalando, que estamos descargando primero, es solamente el motor de base de datos. El servicio que nos va a permitir crear bases de datos, usuarios, objetos, controlar la seguridad, ejecutar transacciones, respaldos, pero solamente es el motor. La interfaz gráfica es el Management Studio. De igual manera, si ustedes le ponen descargar SQL Server Management Studio, les va a mandar a esta ruta. La ruta igual se las voy a compartir, la URL. Y aquí si nos desplazamos un poquito más hacia abajo dentro de este sitio de Microsoft, nos da los diferentes lenguajes, ¿sí?, que tenemos disponibles. Español, ruso, japonés, inglés. Aquí ya ustedes lo descargan en el idioma que quieran. Pues lo más seguro es que o sea en español o sea en inglés. Entonces, si lo descargan, nos va a bajar al equipo un archivo, más o menos son 570 y tantos megas, ¿sí? Entonces, simplemente es descargarlo y tenerlo ahí listo. La versión más reciente para el Management Studio es la 20.2, ¿sí? Si descargan o tienen una versión anterior, no pasa nada, pueden seguir trabajando. Ya sabemos que con las actualizaciones pues tenemos mejoras, soluciones a problemas. Entonces, por eso, y se los mencionaba al inicio del video, tratar de tener las versiones más actuales. Por si hay algún problema que ya se haya solucionado, pues la tengamos libre o disponible con estas versiones, ¿sí? Entonces, voy a asumir que ya descargamos las herramientas, que ya las tenemos listas, que bueno, en mi caso pues sería esto que está por aquí. Tanto la imagen, el ISO, ¿sí?, como que es el motor de base de datos, como el Management Studio, que es la interfaz gráfica, ¿sale? Ahora, para continuar, si ustedes descargaron el archivo de instalación del motor de base de datos en español, tendremos que hacer un pequeño ajuste en cuanto a la configuración regional. Si lo descargaron en inglés, lo más seguro es que no tengan ningún problema y que lo puedan abrir directamente. Si les marca algún detalle igual, aún descargándolo en inglés, simplemente en la configuración regional, pues tendríamos que cambiar la región a inglés, Estados Unidos. Y para esto, simplemente lo que vamos a hacer es ingresar al panel de control. En la sección de región, ¿sí?, o reloj y región, ¿sí?, vamos a darle clic en esta opción, en región nuevamente, y cuando nos aparezcan las diferentes regiones, lo que seleccionaríamos, si el instalador es español, les platicaba que aunque sea español, no es español Latinoamérica, no es español México. Tendríamos que cambiarlo a español de España. ¿Sí? Entonces aquí en la región buscan español de España para que les deje lanzarlo. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Yo les voy a mostrar, voy a montar la imagen, qué pasaría si no hago el cambio. Como es un archivo .iso y tengo Windows 10, simplemente le voy a dar botón derecho, abrir con el explorador. Para Windows 11 creo directamente ya tiene la opción que dice montar, como si fuera una unidad virtual. Y aquí, una vez que me lo monte y que esté simulando o emulando que tengo el DVD de instalación, el archivo que me lanza todo esto es el archivo de setup. Vean, en mi caso yo lo descargué para español y si le doy ejecutar, sin hacer el cambio de la región, nos va a marcar este error. Este error hace referencia a que requiero cambiar la región a español de España para poderlo ejecutar. Les repito, una forma fácil de solucionarlo es descargarlo en inglés, y si aún teniéndolo en inglés les genera un problema similar a esto,
lo que tendrían que hacer es lo que estaba yo haciendo hace unos momentos, cambiar la región de español de España, si el instalador es en español, y si lo descargamos en inglés Estados Unidos, ¿no? Entonces yo lo voy a cambiar a español de España, le doy a aceptar. Este cambio, inmediatamente que terminemos la instalación del motor de base de datos, lo podemos revertir, podemos regresar a nuestra región y podemos trabajar sin ningún problema. Entonces vean, ahora cuando lo ejecute, ya no me va a marcar ese error, ya no me va a marcar ese problema, va a empezar a cargar, ¿sí? Y nos va a dar las opciones de instalación. Y bueno, dentro de las opciones de instalación, pues tenemos un montón de cosas a considerar, desde documentación, requisitos de hardware, software, si quiero hacer una actualización, si quiero descargar algún componente extra como el reporting service o cosas por el estilo, aquí lo podemos hacer. Nosotros, en este caso que nos enfocamos principalmente a exclusivamente la instalación del motor de base de datos, nos iríamos directamente al menú de opciones que tenemos del lado izquierdo, a la opción que dice instalación. Entonces, al darle clic ahí, nos va a cambiar aquí la vista de acciones y lo que les decía, podemos instalar Integration Service, Reporting Service, el Data Tools, para a lo mejor servicios de analítica de datos o de acceso a datos, pero en este caso nos vamos a ir a la primera opción, que es nueva instalación independiente, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, cuando seleccionamos la nueva instalación independiente, empieza a hacer una especie de validaciones, a copiar algunos archivos a su equipo, ¿sí? Y incluso, vean, en mi caso me está haciendo una validación previa para ver si no hay alguna actualización que requiera el equipo. Es buena práctica que lo dejen, tal vez les haga falta algún componente, un service pack o algo, ahí los valida. En mi caso, vean, mi equipo dice que está actualizado. Si lo quieren omitir, no pasa nada, lo pueden omitir y pueden continuar, pero como recomendación siempre es dejarlo para que les actualice si hay algún componente, algún elemento de software que requiera la actualización, para evitar problemas al futuro con su instalación de SQL Server. Entonces aquí le vamos a dar siguiente. Ahora, algo que es importante que yo les comente. En mi máquina, ahorita si ustedes se dan cuenta, no se está tardando tanto. ¿Por qué no se está tardando tanto? Porque yo ya había hecho una instalación previa de SQL Server. Entonces, algunos componentes del instalador ya residían en mi equipo. Si es la primera vez que ustedes lo van a instalar, va a tardar más, porque el paquete de instalación va a copiar archivos y va a configurar archivos en su equipo. En mi caso, insisto, como yo ya tenía una instalación previa, ya el proceso va a ser más rápido, ¿sí? Si ustedes van a instalar múltiples instancias dentro del mismo equipo físico, pues cada vez que lo instalen va a requerir menos tiempo, ¿no? Porque hay componentes que ya tienen, hay componentes compartidos que ustedes ya pueden tener configurados, entonces el tiempo que van a requerir va a ser menor, ¿sí? Ahora, en este caso, en la validación de las reglas, ahorita para que esta versión que es Developer, me dice si hay componentes que no se cumplieran. En mi caso, pues me dice que todo está correcto, tanto las validaciones de registro, como no formar parte de un controlador de dominio, donde me pone ahí como que un punto de advertencias en el warning, en el firewall, perdón. ¿Y por qué lo hace? Porque SQL Server en el instalador asume que lo voy a instalar en un entorno de producción. Entonces, si yo quiero recibir conexiones, porque SQL Server funciona bajo la arquitectura cliente-servidor, va a recibir conexiones de clientes. Esas conexiones que pueden ser aplicaciones, sesiones remotas de los usuarios, pues necesitan y requieren que el firewall permita esas conexiones, ¿sí? Las deje pasar. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Una, que no sería lo recomendable, deshabilitar el firewall, ¿sí? Y la otra, que ya en un entorno real es lo que deberían de hacer, configurar el firewall para que les deje pasar conexiones por los puertos, tanto el TCP/IP como el UDP de SQL Server, el 1433 y el 1432, ¿sí? Y con eso pues soluciona. Aquí simplemente me lo maneja como un warning y me advierte que es posible que el firewall bloquee algunas peticiones si no lo configuramos adecuadamente, ¿sí? De inicio, que vamos a trabajar de manera local, no hay problema. Entonces, ya en un entorno de producción sí tendrían que configurar su firewall del equipo para que permita las conexiones de SQL. Entonces, aquí simplemente le vamos a dar
clic en siguiente. Y me pregunta, ¿sí? Algo que es importante. Si quiero instalar unos servicios nuevos o realizar una instalación nueva de SQL Server 2022, o quiero agregar elementos, servicios a una instancia o una instalación previa. En mi caso particular, como les comentaba, yo ya tengo una instancia predeterminada instalada. Entonces yo pudiera agregarle servicios a esa instancia. O puedo hacer una instalación nueva. Aquí hay algo importante que les debo de comentar, es que SQL Server les va a dar la posibilidad de tener hasta 50 servidores en un mismo equipo físico. Es decir, que yo puedo tener 50 servidores independientes de SQL Server. El nombre que se le da a esos servidores se le es el nombre de instancias, ¿sí? Entonces podemos tener 50 instancias. Ahora, de esas 50 instancias vamos a poder tener una instancia como predeterminada, que es la que toma automáticamente el nombre del equipo, el famoso localhost, y de ahí podemos tener instancias con nombre. En el caso particular mío, ¿sí? Yo ya no puedo tener una instancia predeterminada porque ya tengo una instalación previa de esta manera. Entonces tendría que forzosamente tener instancias con nombre, ¿sí? Si ustedes fuera la primera vez que lo instalan, sin problemas pueden dejar una instancia predeterminada, que es lo que me va a preguntar en la siguiente ventana. Entonces aquí en el tipo de instalación le voy a decir que voy a realizar una instalación nueva. Entonces al darle clic en siguiente, me da la versión, la licencia. Estamos instalando la versión developer. También pudiéramos instalar la versión express. Y pudiera instalar una versión de evaluación. La versión de evaluación me instalaría la versión estándar de SQL. ¿Qué inconveniente vamos a tener con esa versión estándar? Que me va a dar un periodo de prueba de 180 días. Después de esos 180 días ya no voy a poder trabajar con ese servidor y me va a pedir que introduzca una clave de licencia. Si yo en este momento dispusiera de una clave de licencia para una versión estándar, para una versión Enterprise, yo la tendría que escribir y ya con eso me hace la validación y la activación. En este caso, como es un ejemplo meramente educativo, puede ser la versión Developer o Express, que son libres, no requieren licenciamiento. Aquí preferentemente lo vamos a dejar en Developer y vamos a darle clic en Siguiente. Nos va a mostrar a continuación el contrato de licencia. Como buenos especialistas del área, le den una checada para ver cuáles son las restricciones, términos y condiciones. Aquí obviamente le tenemos que dar clic en aceptar, porque si no, no nos va a dejar seguir. En la vida real, pues, leerlo, ver cuáles son todas las limitantes que tenemos con el uso de estas licencias, tanto en las Developer Express como en las Enterprise o las profesionales. Entonces le damos clic en Siguiente. Y esta es la ventana que les mencionaba yo a algunos de ustedes, que puede cambiar, que es la configuración de servicios en la nube. Esto es algo nuevo para la versión de SQL Server 2022, ¿sí? Que es para agregar todas las extensiones que nos van a permitir conectarnos desde nuestro SQL Server local a un servidor que esté alojado en la nube, ¿sí? Obviamente tendríamos que tener configurados los servicios en Azure, tener una cuenta en Azure con todo lo que implica. Aquí, como lo vamos a hacer para un trabajo local, simulando un servidor local, no vamos a agregar las extensiones, entonces le vamos a quitar esta ventanita. Y si lo quisiéramos hacer, tendríamos que ya configurar todos estos datos de acuerdo a nuestra cuenta de SQL Azure que tuviéramos configurada. Entonces aquí lo vamos a desactivar. Vamos a darle clic en Siguiente. Y vean, aquí en esta ventana es donde nos pide los servicios que requerimos instalar. Específicamente para el desarrollo de prácticas que son asociadas a las asignaturas que estamos trabajando, pues no necesitamos más que el motor de base de datos, ¿sí? Entonces aquí simplemente con marcar servicios de motor de base de datos sería suficiente. Si tal vez se quisieran meter en cuestiones de analítica de datos, de proyectos de análisis, pudiéramos marcar Analysis Service como un servicio, pudiéramos agregar Integration Service, dependiendo del requerimiento.
para lo que nosotros necesitamos, y que es básicamente crear bases de datos para ver sus archivos, para ejecutar transacciones, para tener usuarios, sería servicios de motor. Entonces vamos a marcar el servicio de motor de base de datos. Aquí, dentro de las buenas prácticas, recuerden, y eso es importante, que como recomendación se sugiere que todo lo que es la instalación, los archivos de datos, no vayan en el mismo disco duro del sistema operativo, para mejorar rendimiento, para hacer más óptimos los procesos de lectura y escritura. Obviamente yo sé que tal vez lo van a instalar en un equipo con un solo disco, no es un servidor que pueden tener 3 o 4 discos, donde sí pudieran decir en dónde se instala SQL y dónde van a organizar sus archivos, ¿sí? Entonces le vamos a dar clic en siguiente, únicamente marcando el motor de base de datos. Vamos a esperar aquí unos segunditos. Y aquí es la parte que les comento. Si es la primera vez que lo van a instalar, buena práctica o recomendación, hacer la instalación predeterminada, ¿sí? ¿Qué va a ser predeterminada? La instancia se va a llamar MSSQL o localhost en automático, ¿sale? En mi caso particular, y que va a ser el proceso de repetir las instalaciones varias veces si tienen la necesidad de contar con varias instancias en un servidor, les va a pedir que le den un nombre, ¿sale? Entonces, en mi caso yo ya no puedo utilizar una instancia predeterminada porque ya tengo una. Si fuera la primera vez, sin ningún problema, instalo la predeterminada y podría continuar. Entonces aquí forzosamente me va a pedir un nombre de instancia. Entonces, el nombre también debe de ser único. Yo puedo tener 50 instancias con nombre, pero con identificadores diferentes. Entonces, yo aquí voy a decir que se va a llamar, por ejemplo, mi servidor de Puebla, o servidor de producción, o servidor de demo, o de prueba, pues valga la redundancia. Entonces, yo le voy a dar Puebla, ¿sí? Que es algo parecido a la actividad que por ahí tienen que realizar. Y le voy a dar clic en siguiente. Y cuando me aparezca esta configuración del servidor, nos va a crear cuentas. En este caso, las cuentas, ¿sí?, son importantes porque son las que nos levantan los servicios. Entonces, aquí, por cada servicio que ustedes instalen, en Windows se crea una cuenta que es la que va a permitir iniciar, detener, reiniciar los servicios. En automático, aquí nos va a generar cuentas por defecto o con nombres por defecto, que todas van a iniciar con el NT, service, diagonal. Vean, aquí por ejemplo, para esta cuenta que es para el motor de base de datos, dime SSQL Puebla, ¿sí? Entonces indica que esta es la cuenta del servicio de SQL para Puebla. Si tuviéramos servicios de integración cambia porque me va a decir de integration, por ejemplo, MSIS y el nombre de la instancia. Entonces ahí podemos tener variaciones. Y aquí ustedes van a determinar el tipo de inicio. ¿A qué se refiere el tipo de inicio? Si lo dejamos un servicio en manual, significa que ustedes cada vez que van a utilizar el SQL Server, Analysis Service, el agente de SQL, lo tienen que levantar, ¿sí? Ya es a través de los servicios de Windows o a través del Configuration Manager. Si lo dejan automático, ¿qué sucede? Automáticamente, y valga la redundancia, cada vez que inician su sistema operativo, el servicio inicia junto con el sistema operativo, ¿sale? Si lo declaran como deshabilitado, pues ustedes lo tendrían que habilitar manualmente, ¿sí? En este caso, la configuración que nosotros queremos es que si instalamos SQL Server, que queremos que inicie junto con el sistema operativo. Si lo dejaron automático, pues no pasa nada. Simplemente cada vez que arranque Windows se levantan los servicios. Y eso lo pueden cambiar en el Configuration Manager, si lo quieren deshabilitado o de alguna otra forma. Ahorita la configuración que tiene por defecto es que el motor de base de datos está en automático. El agente de SQL, que es un servicio que se instala junto con la instancia, ese no lo podemos quitar, ni el SQL Browser, se instalan, ¿sí?, por defecto, viene en manual. El agente también es un servicio que por ahí vamos a estar trabajando, que nos va a permitir ejecutar tareas programadas, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, yo quiero un respaldo que se ejecute
un respaldo de base de datos que se ejecute todos los domingos a las 10 de la noche, pues yo lo programo y para esa programación requiero de la gente, ¿sí? Lo podemos dejar activo, lo podemos dejar automático o manual, ¿sí? En este caso, si no lo vamos a utilizar de inicio, lo pudieran dejar manual. Si lo cambian en automático, pues ya nada más tengan presente que cada vez que inicie Windows se van a iniciar ese servicio. Yo ahorita, en este momento, lo voy a dejar así. La intercalación que nos pide es para el conjunto de caracteres, ¿sí? Esto que es el Modern Spanish, porque es el lenguaje del instalador, toma el lenguaje que tenga su sistema operativo. Aquí ustedes lo pueden cambiar. Estas siglas, DC y AS, aquí me está diciendo que es español, case insensitive, es decir, que no es sensible al uso de mayúsculas o minúsculas para consultas, para identificación de objetos. Por eso si hago un select de una tabla, por ejemplo, select asterisco from products, no importa si products está escrito en mayúsculas y minúsculas, porque estamos manejando una configuración que no es sensible a uso de mayúsculas y minúsculas. Y lo del AS es para configurar si es sensible al uso de acentos o no, ¿sí? Entonces eso se puede configurar, se puede cambiar. Yo ahorita les recomiendo dejarlo por defecto y simplemente darle clic en siguiente. Ahora, en esta ventana de la configuración del motor de base de datos, sí hay varias cosas importantes, ¿sí? Primero nos pide el tipo de autenticación. No olvidemos que SQL Server tiene dos tipos de autenticación. Autenticación basada en Windows, donde el sistema operativo va a validar a nuestro usuario que sea un usuario de Windows y ya SQL Server le va a asignar un conjunto de roles o permisos. Y si fuera autenticación de SQL, lo hace a través de inicios de sesión y contraseñas que están generadas y que están controladas específicamente por SQL Server, ¿sale? Entonces, ahorita de inicio vamos a trabajar con una configuración básica de Windows. Si lo cambiáramos a autenticación mixta, nos va a pedir que ingresemos una contraseña para el usuario SA, que es el System Administrator, ¿sí? Y aquí tendríamos que indicarla. Lo vamos a dejar de inicio ahorita para esta parte de la demostración con autenticación de Windows. Eso ya en la práctica determinará o será determinado por las reglas, las políticas del negocio, de la empresa, del lugar donde estén configurando su servidor, ¿sí? Lo que sí tenemos que hacer es agregar el usuario actual o agregar un otro usuario del dominio de Windows que va a ser el administrador, ¿sí? Entonces, en este caso, como es meramente prueba, cuestiones locales, pues vamos a agregar nuestro usuario actual. Entonces, el usuario con el que ustedes ingresen a Windows ya lo estamos convirtiendo en el administrador de nuestra instancia, ¿sí? Si tuvieran muchas cuentas de Windows en su equipo, ustedes podrían configurar, podrían agregar alguna otra. Ahora, ¿qué otras cosas son importantes? El directorio de datos. ¿Dónde se van a guardar sus bases de datos? Ojo, buena práctica en la realidad o en un entorno ya de producción donde dispongamos de un poquito más de infraestructura, es los datos estén separados del sistema operativo o tal vez en un disco duro específico para guardar nuestras bases de datos. Entonces aquí lo pudiéramos modificar, ¿sí? En dónde queremos guardarlo. Entonces vamos a poner un caso, un escenario donde yo lo estoy instalando en un servidor y yo tengo un disco o un conjunto de discos específicamente destinados para guardar información. No tienen aplicaciones instaladas, no es para sistemas operativos, es simplemente para guardar datos y aquí lo configuraríamos. De la misma manera, otro de los aspectos que pudiéramos llegar a configurar aquí, que sería importante, no vamos a ver ahorita todas las pestañas, pero que sería importante, es la parte del file string, que es una optimización, es una herramienta, una técnica que implementa SQL Server para guardar archivos binarios. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a que en una base de datos guardamos textos, números, cadenas, fechas, horas, pero en la actualidad las bases de datos nos van a demandar guardar archivos, documentos, imágenes, videos. Entonces, esta es una opción que pudiéramos configurar, ¿sí? Entonces, pudiera ser que lo habilitemos desde el inicio o no. Esto igual lo podemos configurar en cualquier momento desde el Configuration Manager, ¿sí? Entonces, lo pudiéramos marcar ahí, que es parte también de lo que vamos a trabajar más adelante, o posteriormente en otro video les demostraré cómo lo podemos activar desde el Configuration Manager. Y bueno, ya una vez que agregamos a nuestro administrador, este usuario va a ser el administrador
de SQL Server y va a tener acceso y va a tener todos los privilegios. Le vamos a dar clic en siguiente. Me muestra un resumen de la instalación y ya simplemente tendríamos que darle clic en instalar y esperar a que realice el proceso. Entonces le voy a dar en siguiente o en instalar. Y bueno, después de darle clic en instalar, vamos a esperar a que termine y culmine el proceso. Ahí ya está casi por terminar. Nada más vamos a esperar unos segunditos más. ¿De qué depende el tiempo? De los recursos, el tipo de disco, la cantidad de memoria, si ya tenemos instalaciones previas. Por eso ahorita tal vez en algunos casos tarde más o tarde menos. Y vean, una vez que terminó nos muestra un pequeño resumen. Y como les platicaba hace unos instantes, aunque yo solamente haya escogido el motor de base de datos, se agregan algunos otros elementos. Pero aquí pues podemos decir que ya terminó la instalación del motor. Voy a cerrar esta ventana porque ya finalizamos. ¿Sale? Me va a volver a mostrar la ventana de instalación. Si requerimos otra instancia, pues tendríamos que repetir el proceso. Instalación, nueva instalación independiente, y ahí pudiera agregar otras instancias. ¿Hasta cuántas? Pues quedamos que es hasta 50, ¿sí? Ahorita obviamente no lo voy a hacer, simplemente se los menciono porque es parte de algún proceso que tal vez tengan que seguir para instalar otros servidores. Ahora, ¿cómo vemos que realmente está instalado? Bueno, aquí el servicio principal que nos ayuda a monitorear todos estos servicios de SQL que tengamos en un equipo es el Configuration Manager o el administrador de configuración de SQL Server. Entonces, cuando le damos clic, nos va a cargar en la consola de administración y aquí vamos a poder ver cuántas instancias tenemos, cuál es su estado, cuál es su tipo de inicio, si es automático, si está pausado, si es manual. Aquí lo podemos ver todo. Y parte de lo que yo les mencionaba hace unos instantes. En mi caso particular, yo tengo una instancia predeterminada. ¿Cómo se llama esa instancia predeterminada? MS SQL Server. Así ustedes van a identificar que es una instancia predeterminada. Pero en la demostración que acabamos de hacer, instalamos un servidor que se llama Puebla. Entonces aquí me dice SQL Server Puebla, SQL Server, MS SQL Server, que es la instancia predeterminada. Cada instancia tiene su propio agente, que es el que les va a permitir ejecutar tareas programadas. Entonces vean, aquí tengo el agente de Puebla y el agente de mi instancia predeterminada. Y aquí yo puedo iniciar mis servicios, los puedo detener, los puedo pausar. Muchas veces tenemos el problema o la situación que reiniciamos nuestro equipo o por ahí alguna situación se detiene el servicio. Entonces aquí en el Configuration Manager lo podemos iniciar, lo podemos detener, pausar o reiniciar. Cualquiera de los servicios de SQL, motor de base de datos, Analysis Service, Integration Service, ¿sí? Y bueno, con esto daríamos finalización con esta validación. Ya comprobamos que tenemos nuestro SQL Server, la instancia instalada. Ahora, ¿cuál es el siguiente componente? Bueno, yo voy a cerrar esto. Después de instalarlo, si ustedes ya finalizaron toda la instalación de una o varias instancias, ya podrían regresar su región a español México o al idioma de su preferencia, ¿sí? Español México ya se me perdió. Español México, ahí está. Y el siguiente paso, porque esto me da los servicios, pero no me da la opción de trabajar con el Management Studio. Entonces, yo aquí voy a desmontar la imagen, ya no la necesitaría yo más. Ya lo puedo liberar. Y aquí dentro de mis recursos que yo tengo y que, bueno, ya los descargué de las diferentes ligas que les mencioné al inicio, voy a instalar el Management Studio, que es la interfaz gráfica, ¿sale? Entonces, aquí la interfaz gráfica no hay nada que configurar, simplemente tendríamos que elegir en dónde se van a copiar los archivos, la ruta, si va a ser en archivos de programa, etcétera, y nada más, no hay nada que hacer, no hay nada específico. Entonces lo ejecuto. Aquí en mi caso van a ver que me aparecen dos opciones diferentes
a una instalación desde inicio, ¿sale? Entonces aquí vean, me dice que la ruta la puedo cambiar. Puede ser que si ustedes ya tienen una versión, les diga reparar o actualizar. Entonces yo aquí lo voy a dar clic en instalar. Le voy a dar siguiente y ya solamente tendríamos que esperar a que termine la instalación. Como les mencionaba, la versión más reciente al día de hoy, que es sábado 21 de septiembre de 2024, es la versión 20.2. Entonces ahí esperaremos unos segunditos o unos minutitos a que realice la instalación. Listo, y bueno, una vez que terminamos la instalación, le damos clic en cerrar y pues ya tendríamos aquí en nuestras herramientas de SQL Server, si lo buscamos, aquí en nuestro panel de control, bueno, nuestro panel de programas, perdón, el Tools y lo que es el SQL Server, el Management Studio, ¿sí? Entonces lo voy a abrir, que es lo que me va a permitir conectarme a mi instancia. Ahí empieza a cargar un poquito. La primera vez generalmente va a tardar, las veces subsecuentes pues ya lo va a hacer más rápido, ¿sí? Y ya nos va a cargar la interfaz, ¿sí? Y aquí yo podría elegir que esta ventana cambia, ¿sí? Ya no es exactamente la misma que las versiones anteriores del Management Studio, todavía de la versión 19, no nos habilitaba o no nos pedía las opciones de cifrado o algunas cosas. Aquí yo podría elegir a qué instancia, vean, si yo le doy clic en buscar, me va a decir cuántas instancias tengo. En mi caso, como se los mencioné anteriormente en el video, tengo una instancia predeterminada que va a tomar automáticamente el nombre del equipo y la instancia Puebla, ¿sí? ¿Cómo sé que es una instancia con nombre? Porque va a mostrar el nombre del equipo, el nombre del dominio, que sería el equivalente, diagonal el nombre de la instancia, ¿sí? Entonces ya ahí pudiera elegir cualquiera de las dos, siempre y cuando yo haya verificado previamente que estén en ejecución. Entonces le doy a aceptar. Ojo aquí, si yo le doy conectar, me va a marcar estas cuestiones de los certificados y las conexiones de confianza. ¿Cómo le haríamos para solucionarlo? Simplemente le voy a decir que vamos a confiar en el certificado de este servidor para conectarnos. Le damos conectar y ya nos va a enlazar, ¿sí? Y aquí podemos tener nuestro SQL Server funcionando con todas las bases de datos que pudiéramos llegar a tener, ¿sí? Entonces aquí está. Bueno, aquí como ya tenía una instalación previa, pues me aparece. Incluso yo me puedo conectar aquí a otra instancia que es parte de los principios de la administración centralizada, que aunque aquí todas son locales, bueno, aquí me faltó lo de confiar. Vean, me estoy enlazando a dos instancias locales, ¿sí? A la instancia predeterminada y a la instancia con nombre que se llama Puebla. Y bueno, y una vez que hacemos esta comprobación, tendríamos ya listo tanto nuestro servidor de base de datos en el equipo, como la herramienta de administración que es el Management Studio, ¿sí? Entonces, bueno, espero con esto poder ayudarlos a la instalación de SQL Server y el Management Studio.